Bienvenidas a este nuevo tiempo en este espacio denominado Virtuosas en la espera de su venida. Este programa, este espacio dirigido a las hermanas de nuestra congregación y todas quienes quieran sumarse a esta emisión, en este espacio donde queremos abordar distintos temas que nos competen a las mujeres, que nos competen sobre todo en este tiempo, en como dice el título de este programa, estamos en la espera de la venida del Señor, donde queremos transformarnos, donde queremos ser convertidas en esas mujeres virtuosas que Dios quiere que seamos. Es por eso que hoy vamos a tratar un tema muy importante y muy especial, que es mi identidad en Dios. ¿Quién soy en Dios? ¿En qué me he convertido? ¿Cómo llegué al Señor? ¿Qué cosas el Señor tuvo que revelar a mi vida para que yo pudiera conocer esta identidad nueva que tengo en Cristo? Entender que soy amada, que soy escogida, entender que soy redimida, entender que soy una mujer con propósito. Todo eso hemos ido aprendiendo en este camino con el Señor y de eso vamos a estar hablando en esta ocasión. Es por eso que estamos hoy con dos hermanas que nos acompañan, que van a estar compartiendo con nosotros, que van a estar entregándonos ahí sus vivencias y cómo ellas también han ido viviendo este camino de que todas vamos ahí transitando de ser estas mujeres virtuosas que Dios espera y cómo han ido conociendo también su identidad en Cristo. Estoy con la hermana Andrea Castro. ¿Cómo está, hermana Andrea? Hola, mi hermana, bendiciones. Aquí estamos para poder entregar de lo que el Señor ha tratado en nuestras vidas y que puedan muchas más conocer un poco de todo esto. Amén. Eso es lo que deseamos. Y también estamos junto a la hermana Pamela Moya. ¿Cómo está, hermana? Muy bien, bendecida, contenta de esta invitación y creo que Dios va a hablar a nuestros corazones en este día. Amén. Eso es lo que creemos, ¿verdad? Que Dios va a hablar a nuestros corazones, que a través de lo que nos puedan compartir las hermanas, de lo que podamos conversar hoy día, también muchas de las que están en sus casas se puedan sentirse identificadas, puedan decir, a mí me pasó parecido a la hermana, yo viví esto, yo conocí mi identidad en Cristo de esta manera, el Señor me tuvo que revelar estas cosas. Bueno, hay un sinfín de aristas que tiene todo este proceso y que queremos ir abordando. Esperamos que el tiempo hoy nos acompañe para poder ir tocando todos los temas ahí en profundidad, y que muchas de las que están allí detrás de la pantalla puedan sentirse identificadas y puedan también compartir e interactuar junto a nosotros en medio de este tema tan importante como es nuestra identidad en Dios. Para comenzar vamos a leer una palabra que está en 1 de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso nos dice la palabra, y ahí entendemos, como nos dice clarito el Señor, somos linaje escogido, somos pueblo adquirido por Dios. Ahí el Señor nos habla claramente de que somos escogidas. Él nos escogió, Él nos trajo hasta Él, somos su linaje escogido, somos su nación santa, nos deja claro, nos define, nos marca. No nos cabe ninguna duda de lo que Dios dijo de nosotros en esta palabra. Y me gustaría que pudiéramos ir compartiendo cómo se fue revelando esto ahí a su vida, hermana. Cómo entendió que el Señor la había escogido. Amén. Bueno, esto no fue de un día para otro. Yo ya llevo 10 años, dentro de 10, 13 años más o menos dentro de los caminos del Señor, y obviamente que al comienzo esto no fue fácil, no fue algo que yo dijera, no, yo hoy día acepté al Señor y desde hoy día soy escogida, porque es algo que tuvo que entrar y tuvo que arraigarse dentro de mí. Entonces, en el andar, en el camino, en el decir y en el practicar también, porque muchas veces venían situaciones en las que el enemigo me decía, tú no eres hija, tú no eres escogida, tú no eres amada. Pero hubieron situaciones en las que el Señor me tuvo que llevar para poder conocer de que esto sí era verdad, de que sí era una realidad y que era la verdad que Dios estaba implantando dentro de mí. Que no era algo que era algo ficticio o que era para calmar quizás lo que yo traía o para calmar un poco quizás algún rechazo o cualquier área, cualquier cosa con la que uno comúnmente puede estar viviendo, porque son muchas áreas en las que el enemigo viene a jugársela para poder decirle a uno, no, a ti nadie te quiere, tú no entras en ningún lugar, mira tú lo que haces, no, sino que fue un camino, fue un andar, fue un proceso, y en el que Dios se fue mostrando poco a poco y se fue revelando dentro de mí esta gran verdad que hoy día conozco. Que es ser escogida por Dios. Bueno, y como decía la hermana, uno viene con muchas cosas de antes, ¿ah? Uno viene con rechazo, viene con falta de identidad. Justamente hoy día hablamos de la identidad, pero llegamos con falta de identidad y muchas veces
quisimos buscar nuestra identidad a través de, no sé, en mis tiempos, por ejemplo, estaban como las tribus urbanas y que muchos se convertían en distintos partes de estas tribus urbanas, hasta me acuerdo, por ahí en esos años las que están ahí detrás de la cámara lo van a entender, no sé, que estaba lo emo, por ejemplo, en mis tiempos, te hablo ahí de los tiempos de, bueno, somos todos más o menos del mismo tiempo, así que lo podemos entender. Sí, estaban las tribus urbanas y muchos quizás buscaban su identidad detrás de un grupo, detrás de un estilo musical, detrás de una forma de vestir, de una forma de ser, buscaban su identidad y como decía la hermana, uno viene desde afuera. ¿Cómo vivió este proceso de conocer que era escogida, viniendo también y llegando joven, como llegó en el caso de la hermana Pamela, al Señor? Llegando en una etapa de juventud donde estaban todo este apogeo de todas estas cosas y entender, salirse de un poco de eso y decir, no, yo fui escogida por el Señor. ¿Cómo vivió ese proceso? Sí, yo justamente lo que tú describes de la época de eso, yo la viví y sí, porque yo tenía 16 años cuando el Señor salió a mi encuentro. Entonces, pero en la antesala de eso estaba con una necesidad de saber quién era. Y Dios empezó, yo creo, de cierta forma a despertarme muchas inquietudes. Tenía muchas preguntas en mi corazón y de verdad que eran así. Yo me acuerdo, me sentaba en la plaza de armas de Talca y decía, ¿y por qué estoy aquí? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cuál es el sentido de vivir? Empecé a preguntarme ese tipo de cosas, pero no le encontraba ninguna respuesta. No encontraba respuesta ni con mi familia, no me sentía segura con lo que conocía y empecé a sentir estas inquietudes dentro de mí. Hasta que el Señor lo recibí en mi corazón y fue como la pieza que me faltaba, porque encontré pertenencia, encontré el amor de Dios que me hizo darme esa seguridad de saber que Él me había creado, tener esa pertenencia, saber que Él me creó, que Él me diseñó y me formó para algo. Y ahí empezó a responder y empecé a entender que Él me escogió con un propósito, que Él le puso un propósito a mi vida y que tenía que empezar a descubrir. Así que así fue por lo menos mi primera parte de cómo empecé a entender esto. Bueno, qué importante es lo que menciona la hermana de sentirse amada. Yo creo que esa es como la parte que continúa. Cuando uno conoce el amor del Señor y uno entiende que es amada por Él. La palabra nos dice en Jeremías 31:3, dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Así nos dice la hermosa la palabra, donde el Señor nos habla justamente de ese amor y dice, con amor eterno te he amado. Es como una declaración de amor maravillosa que nos entrega el Señor a través de su palabra. Y qué importante es entender esa parte luego, que es el sentirse amada por el Señor, como decía la hermana ahí, la pieza que falta, y conocer este amor que sobrepasa todas las cosas que muchas veces no tuvimos en otro lugar. Me imagino que muchas de las que llegamos al Señor podíamos llegar con distintos procesos en cuanto al amor. Quizás no hubo amor de padres, quizás no hubo amor de familia, no hubo contención. Muchas pudimos también haber llegado con desamores, que no conocíamos el amor, buscábamos el amor como de pareja, no conocíamos el amor real, eran amores de enamoramientos de la juventud y desamores también, con mucho sufrimiento, con mucho dolor, y llegamos a este amor del Señor, que nos dice, con amor eterno te he amado. Y esa es otra de las partes importantes para ir conociendo nuestra identidad. Amén. Bueno, en mi caso esa palabra fue como muy clave. Esa palabra el Señor a mí me la mostró a los poquitos meses de haber llegado, de haberle conocido, y entendí tantas cosas. Que Él había prolongado su misericordia sobre mí para poder yo llegar a conocer este amor tan grande. Amén. Porque justamente yo no crecí con un padre. Mi papá falleció, entonces yo ese amor de padre yo nunca lo tuve. Entonces, cuando yo conocí este amor que vino a reemplazar, no, ni siquiera a reemplazar, porque Él vino a llenar todo, todas las áreas, todo. Entonces, siempre yo como muy, siempre buscando dónde encajar. Qué grupos de amigos, qué esto, qué lo otro, que tenía amistades por todos lados, que caminaba por ahí, hola, pero estaba sola. Entonces, cuando Dios me vino a mostrar esta palabra y me dice, te prolongué mi misericordia,
prolongué sobre ti para que me llegaras a conocer y conocieras este gran amor, este amor eterno que no se acaba, porque el amor de las personas es limitado hasta que ocurre una situación, hasta que hay un problema, hasta que hubo una desilusión, hasta que hubo un engaño, hasta que hubo cualquier cosa. Entonces, pero el de él dice que es eterno. Entonces, cuando viene a llenar eso y llenarlo todo, uno ya es como que, chuta, ¿qué importa si los demás me quieren o no? Si lo tengo a él, ya estoy completa. Amén. Ya no necesito que nadie más llene eso porque él ya lo llenó. Entonces, cuando escucho esta palabra yo y se me paran todos los pelos, porque de verdad que es así, para mí es algo impresionante. Es de verdad que es un amor que la persona cuando conoce al Señor solamente puede entender de lo que uno está hablando. Amén. Es de la única forma, porque la persona que no tiene a Dios no tiene amor. Entonces, eso nos pasaba. Así que eso es lo que a mí me pasa con esto. Conocer este gran amor que lo llenó todo. Sentirse completamente amada. Sí. Por el Señor. Bueno, Sí. y parte de la identidad también tiene que ver justamente con eso de que no es un momento, de que no es como, oh, Dios me amó y me quedo con este amor. Es algo que uno puede después casarse, tener hijos, conocer hermanos en el Señor, pero independiente de las situaciones que vayan pasando, como decía el hermano, las cosas pueden terminar, las cosas pueden tener un fin, pero el amor del Señor uno puede pasar los años. No sé cuántos años lleva la hermana aquí en el Señor. Como 16 más o Ya, menos. 16 años. Yo creo que el amor que siente de parte del Señor hoy día es el mismo que sintió cuando se le reveló el amor del Señor a su vida. Sí. No es algo que se mantiene en el tiempo, no es algo que haya ido variando. ¿Cómo ha sido este amor? ¿Cómo ha vivido este amor, esta identidad en Cristo sintiéndose amada? Sí, es que uno en realidad, cuando Dios le abre los ojos a uno con la palabra, uno empieza a entender, porque al final la palabra amor, todos la hemos escuchado en las películas, en las series, en las comedias, ¿cierto? Y nosotros tenemos desvirtuada esa palabra. Está como Nosotros- manoseado el sí, término. Nosotros siempre buscamos el amor, siempre buscamos que alguien nos diera esa seguridad. Entonces, cuando uno conoce al Señor, uno todas esas cosas empiezan a tener el significado verdadero de lo que es. Porque no es solamente Dios te ama, sino que está demostrado que Él nos ama a través de la cruz, de su Amén. sacrificio. Y cuando eso se te revela al corazón, ahí ya está todo. Porque ahí uno entiende que Él te escogió, te amó y te demostró que te ama. Te demostró en esa cruz. Entonces, sí, cuando a mí se me reveló el Señor, cuando estaba chica, pude ver como esta inmensidad, pero en el tiempo he ido experimentando como de distintas formas también, porque dice la palabra que Dios es muy alto, muy grande, muy ancho, y que uno cada día va conociendo muchas áreas más de Él. Entonces sí, a mí me ha ido marcando en la vida y yo creo que eso es como fundamental. Por eso que uno después, con los cambios, uno sigue estando ahí implantada, porque al final él nos escogió y nos implantó con Él y uno es nutrido por Él. Al final el amor de Dios está en movimiento sobre uno. Al final está siempre trayendo libertad, sanidad, está siempre en movimiento sobre la vida de un redimido. Así que eso, así lo he podido ir viendo yo paso a paso. Amén, qué importante lo que decía la hermana ahí de la revelación de la cruz. Yo creo que eso, cuando uno de verdad se le revela la cruz de Cristo, cuando uno entiende lo que el Señor hizo por nosotros, es la mayor manifestación de amor, como que uno dice, ya, yo aquí me quedo para siempre, nadie me va a amar así, no hay nadie que me pueda amar de esta manera. Y a través de la cruz también entendemos el perdón del Señor. Sí. El perdón de Dios, el perdón de nuestros pecados. Y parte de conocer nuestra identidad en Dios es cuando nos viene de repente esta revelación de pecado y de entender lo que éramos y de empezar a arrepentirnos de lo que éramos también, de cómo veníamos, de conocer esta nueva identidad, de decir, bueno, hoy día soy esto, pero yo vengo de allá. Y entender que somos redimidas, perdonadas, es otra de las partes importantes de la identidad que vamos viviendo en Cristo. Yo no sé cómo les pasó a ustedes, yo me acuerdo que cuando yo fui entendiendo esto, iba teniendo revelaciones, pues pensaba ahora mientras escuchaba,
el Señor me iba revelando mis pecados y yo llamaba a la pastora me acuerdo, y me venía, bueno, todavía no tenía hijos, entonces era llegar y salir, era más fácil. Y me venía corriendo, me venía a Talca a hablar con ella y decir, y el Señor me mostró que yo hice esto, yo quiero pedir perdón, y venía, pero con toda la desesperación, porque yo necesitaba sentir el perdón de Dios de las cosas que había hecho. No sé cómo les pasó a ustedes, cómo se fueron dando cuenta de los pecados, de las faltas, de cómo era, porque es parte de ir identificándose en Cristo, el reconocer nuestra maldad, reconocer lo que éramos y dejar atrás eso que éramos antes para ser esta nueva criatura en el Señor. Sí, es impresionante. Es muy fuerte. Pasa que lo que yo siento es que uno siempre sabe, estando antes fuera, lo malo de lo que hacía. Uno sabía, estaba en conciencia de lo malo que uno hacía, pero no tenía el peso de las cosas porque como todos lo hacían, entonces era como que ya lo hago también y esto. Pero es que es imposible que a uno se le revele la cruz y uno diga, da lo mismo. No, sí. No, porque juntamente con el perdón, Él nos regala la salvación y eso después cualquier cosa que uno hace tiene miedo a perderla. Entonces uno después cuando Dios le revela esto de que es perdonada, es como decir, no encuentro la palabra exacta para poder explicarlo, porque yo entiendo de que sí, antes hacía algo malo y me daba lo mismo, ahora no puedo. No, es una cosa de que no me deja y ver de que puedo perder mi salvación, porque después esto queda tan dentro de nosotras, porque Dios no solo nos ama, nos redime, nos acepta y todo, sino que más encima nos regala la salvación, que es lo más grande que nosotros podemos tener, que podemos recibir, y esto lo cuidamos mucho, con mucho temor, y queremos no fallar de nuevo, pues. No queremos caer en las mismas cosas. Y Él está ahí. Y más encima, cada vez que nosotros vamos a hacer algo, Él está ahí. Y cuidado, o sea, ten cuidado con esto. Mira, lo que hiciste allá no está bien. Entonces uno cae a tierra y dice, perdón por todo lo que hice. Y en lo posible, yo me acuerdo siempre de un culto, un día domingo estábamos en la 6 Oriente y la pastora dice que teníamos, el Señor, perdón, a través de la sierva dice, vaya y si puede pedirle perdón a la persona. Y yo me fui con ese peso tan grande y me fui a buscar a alguien que yo le había hecho daño, pero así de pasado, o sea, ni siquiera fue que yo haya provocado, sino que estuve involucrada. Pero Dios me la colocó tan fuerte ese sentir de ir a pedirle perdón a esta persona y fue algo tan liberador, fue tan sano para mi alma, fue tan libertador hacerlo. Y ahí entendí que Dios me perdonó y yo, ¿quién soy yo para no hacerlo tampoco? Y para pedir el perdón también, porque tenemos que ser humildes para perdonar y para recibir el perdón. Amén. Entonces, cuando ocurre todo esto, es como, no, ya Dios, no puedo seguir así, yo tengo que hacerlo bien, tengo que pedir perdón, tengo que ir, tengo que estar y no perder esto tan grande que me ha dado, que es la salvación. Amén. No perderla. Amén. Bueno, mencionaba la hermana ahí antes, decía yo tenía, ya no podía hacer las cosas que hacía antes. Bueno, antes lo podíamos decir que era como que teníamos cargo de conciencia. Hoy día sabemos que es el Espíritu Santo, que está ahí, que está sobre nosotros, que está en nosotros y que está siempre ahí hablándonos, diciéndonos, como decía la hermana, estén cuidado con esto, cuídate de esto otro. Y gloria al Señor por el Espíritu Santo que tenemos hoy día, que antes no teníamos y que por eso vivíamos así como vivíamos también. Dice la palabra en Isaías 43:1, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Nos dice la palabra que nos redimió. Creo que uno de los títulos que tenemos los cristianos es ser redimidos. Cuando uno se presenta, uno puede decir claramente, soy una redimida del Señor. Yo lo puedo decir, soy una redimida del Señor, soy una perdonada por el Señor, absolutamente. ¿Cómo se reveló esta redención
El decir hoy día, hermana Pamela, soy una redimida del Señor. ¿Cómo fue ese proceso? Porque cada una de las cosas que vamos mencionando aquí son procesos que se van viviendo. No es que un día desperté y dije, hoy día soy redimida. No, hay una revelación, pero la revelación siempre viene a través de algo. Siempre viene a través de alguna situación, a través de alguna palabra, a través de algún momento, donde el Señor viene a nuestra vida y se revela. ¿Cómo fue el proceso de entender que es una redimida del Señor? Sí, es que cuando yo recibí el Espíritu Santo, sin tener la noción de lo que estaba haciendo, ni con esa fe, ¿cierto? De, yo quiero que mi vida cambie. Yo lo recibí, me acuerdo, y me fui como cualquier persona. Pero me fui con un poder dentro que yo no sabía. Entonces, me acuerdo que, bueno, yo estaba en esta época de los carretes y fiestas, entonces estaba en toda esa andanza. Y me acuerdo que no quise seguir a Dios en ese momento, porque yo dije, soy muy joven para esto. Soy muy joven para... Está recién empezando como todo lo bueno. Todo lo bueno de mi vida, sí. Sí, bueno, es como un pensamiento común entre los jóvenes. Sí, yo le dije a mi hermana, me acuerdo que me dijo, vamos al culto otra vez. Y yo le dije, es que me gustó la iglesia, todo bonito, todos los hermanos, pero... cuando tenga 30, después de los 30, voy a volver, le dije yo. Sí, porque ahora está recién empezando la vida. Y resulta que mi hermana me dijo, ya, pero yo decidí seguir yendo. Y ella siguió yendo. Y yo en un mes no fui. Pero ahí estaba el Espíritu Santo, que era una voz dentro de mí que yo, realmente uno cuando lo recibe, se da cuenta que ya no es el mismo, porque a mí me hablaba dentro de mí. Yo me acuerdo que caminaba a estudiar y empezaba a escuchar que él me había escogido. Y yo decía, pero ¿por qué siento esto? Como una voz que me habla en mi conciencia. Y después sentía que donde andaba podía ver distinto las cosas. Veía a Dios de otra forma, veía el cielo de otra forma y empezó a trabajar dentro de mi corazón hasta que en un momento dije, tomé la decisión y dije, Dios me llevó a tomarla de decir en realidad quiero seguir a Dios, quiero seguir a Jesús, y ahí en eso uno le entrega igual su voluntad. Amén. Porque uno empieza a decir en realidad mi vida y todo lo que tenía lo rindo y ya, porque yo traté de irme en contra, pero estaba ya en su espíritu que me había escogido. Y en ese camino uno empieza a ver cómo el Señor empieza a transformar tu mente. Amén. Empieza a transformar tu forma de hablar. Yo me acuerdo que me topaba con amigas que tenía y me decían, me habláis de otra forma. Y yo así, todo así como más madura el lenguaje. No usaba mucho disparates que todos usaban. Y yo ya después uno no lo usa y el lenguaje te cambia, pero de una forma radical. Y yo decía, no, es que el Señor me cambió. ¿Pero cómo decía eso? ¿Cuál Señor? Decía, no, es que me convertí. ¿Pero en qué te convertiste? Como que no entendía las palabras que yo empecé a usar, ese lenguaje nuevo. Y de ahí, bueno, Dios cambiando la mente, llevándome me acuerdo que leía la palabra y lloraba porque era entender. Es como que tenía el traductor dentro de mí. Que yo leía y entendía todo, entendía cada parábola, cada enseñanza. Era había como discernimiento de todas las cosas. Que sí, podía descubrir todas esas verdades por medio del Espíritu Santo. Y ahí arrepentimiento, obviamente, pidiendo perdón. Y me acuerdo que también en episodios me equivocaba al principio en cosas y era sentía un arrepentimiento tan grande, como decía la hermana, y de querer arreglar al tiro para no perder a Dios. Pero así fue como el Señor me fue llevando al arrepentimiento, a través de la palabra, a través de estar ahí en comunión, ¿cierto?, con los hermanos, porque eso también a uno le sirve de ver cómo hay otros que están en la misma que uno, que están en la misma situación, uno se fortalece y van avanzando. Y de uno dice, si la hermana pudo, bueno, yo también. Sí, eso es como súper importante, porque uno ve gente de la misma edad y que está ahí y se está negando por Dios y está dejando cosas y uno se inspira, porque eso al final es súper importante, que uno se inspira porque ve a la pastora, ve al líder que Dios puso y uno ve su vida y eso ya te
te llega muy fuerte y ves después un grupo entero que también está haciendo lo mismo. sí. Y tú decís, no, si aquí ya Dios nos escogió, somos Sí. su pueblo. Somos su pueblo. Somos su Somos pueblo pueblo. escogido, Somos como decía pueblo la escogido. palabra. Sí. Sí, bueno, pensaba en lo que decían ahí las hermanas y eso fue todo lo que hemos mencionado de ser escogida, amada, redimida, ha sido un proceso que ha llevado años. No fue automático, pero hoy día estamos en otra situación. Me imagino que las que están ahí también detrás de la pantalla están diciendo, oh, yo también, el Señor me reveló así, cuando yo fui restaurada, cuando yo fui perdonada por el Señor, cuando fui redimida, pero hoy día ya somos, por gracia del Señor, mujeres restauradas. Amén. Sí. Podemos decir que somos mujeres Amén. restauradas, que el Sí. Señor ha hecho una obra gloriosa en cada una de nosotras y que ha ido armando, reconstruyendo, por decirlo de alguna forma. Yo siempre cuando hablamos de la restauración, me imagino cuando hay como monumento y dicen lo están restaurando, y que todo lo que estaba malo, todo lo que podía hacer que se cayera, sin perder la imagen original, se ordena para que vuelva a ser útil, para que pueda estar ahí, para que se pueda mantener. Y hoy día podemos decir que somos mujeres restauradas, que el Señor vino, nos arregló, nos hizo nuevas criaturas, sacó las cosas malas que habían y hoy día podemos decir que hemos sido restauradas por el Señor. Dice la palabra en 2 de Corintios 5:15, dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En el 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y el 17 dice, y esta palabra es maravillosa, me gusta mucho, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos mujeres restauradas porque el Señor sacó todo lo antiguo. Me acuerdo que esta palabra vino a mi vida en un momento muy especial. Porque el Señor, y voy a contar aquí una infidencia, pero estamos aquí entre hermanas, no va a salir de aquí. Yo cuando el Señor me reveló esta palabra, yo estaba nuevita en el Señor. Y me acuerdo que me iba a casar. Y estaba ahí con todos mis cosas. Bueno, los que saben mi proceso de cuando el Señor me habló de casarme, saben cómo fueron las cosas. Y estaba ahí y mis suegros no querían tanto que nos casáramos. Y claro, porque uno tiene un pasado también y yo conocí al Señor justo en esta etapa, pero el Señor, yo estaba como muy mal por esto y el Señor me dijo esta palabra, me dijo, de modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas estas nuevas. Y yo dije, esto me lo creí, yo dije ya, yo ya no soy la misma que era. Yo hoy día soy otra persona, la que se va a casar es otra persona, no es la que era antes, soy otra persona por la gracia del Señor y hoy día estamos viviendo de esto de ser restaurada, de ser nuevas criaturas. Bueno, cuando la hermana contó que llegó al Señor, la hermana llegó jovencita, estudió una carrera, luego estaba trabajando, me acuerdo que se casó, me acuerdo todo ese proceso. Y hoy día está viviendo una vida completamente distinta a la que quizás decía voy a llegar a Cristo después de los 30. Hoy día está viviendo una vida completamente diferente a lo que quizás pensaba hace muchos años atrás. Está sirviendo al Señor con todo su tiempo, porque las mujeres que estamos en nuestras casas criando, estamos haciendo un servicio al Señor también, formando hijos para Él. Y es un servicio también, está entregando su tiempo también en el ministerio, en la obra, está haciendo esto a través justamente de esto, de ser esta nueva criatura, de ser una mujer restaurada por el Señor, está pudiendo entregar su tiempo al servicio del Señor. ¿Cómo se vive esto? ¿Cómo se entiende esta nueva realidad? ¿Cómo se acepta también esta nueva realidad? Porque, como decíamos, nadie uno se levanta un día y voy a ser así. He tenido otra idea completamente distinta para su vida, como me imagino muchas la teníamos. Y el Señor nos va cambiando los planes en el camino a través de esta restauración y esta nueva criatura que va formando. Y hoy día está haciendo algo quizás completamente distinto a lo que un día pensó. ¿Cómo se vive este nuevo tiempo? Esta mujer restaurada, que es una nueva criatura, que sirve al Señor. ¿Cómo entendió que esto era lo que tenía que hacer? Sí, yo pensaba mientras me hacías todas estas preguntas que cuando uno se convierte al Señor,
y lo dije en un momento, uno rinde su voluntad. Y uno empieza a decir, Señor, yo quiero vivir tu voluntad, lo que tú planeaste para mí. Y siempre recuerdo que cuando la pastora enseñaba acerca de la familia, y yo estaba muy chica, era menor de edad, yo decía, este es el diseño que Dios tiene, pues. Este es el diseño de familia, este es el diseño de criar hijos, de todo lo fui como aceptando en mi corazón, porque cuando me convertí dije, esta es la verdad, entonces esta es la forma, así se tiene que vivir. Y me acuerdo que fui guardando esas cosas en mi corazón, también diciendo, tiene que ser un hombre que ame a Dios. Entonces no tuve eso de, como mirar de nuevo para el mundo, decir, sentir que alguien quizás me atraía de afuera, porque cuando me convertí fue como, esta es mi nueva vida, pues, y así Dios, así es el reino de Dios. Entonces en ese camino, recuerdo que en mi corazón, en un momento de oración, yo le dije a Dios que quería servirle. Pero más allá de lo que a veces uno dice, como te voy a servir, voy a ir a hacer aseo, voy a ir a hacer, sino que sentí en mi corazón que ese servir que Dios me pedía implicaba más. Y implicaba mi estudio, implicaba el dejar de trabajar. Y eso lo sentí antes de tener un noviazgo, antes de saber que Dios me iba a entregar un esposo. Bueno, el Señor preparó el corazón. Sí, sí. Porque el corazón es el que se va doliendo a medida que van pasando esas cosas, y uno tiene que ir renunciando a quizás lo que antes hacía. Sí. Así me pasó a mí. Entonces, recuerdo que yo le dije, sí, Señor, yo estoy dispuesta a dejar estas cosas si tú me las pides. Y fue una oración muy íntima, yo nunca lo hablé, o sea, me acuerdo que después me tocó predicar justo cuando yo estaba en esto, y nosotros siempre que nos toca entregar una palabra, uno dice, ya voy a entregar lo que Dios me habló, y me acuerdo que lo dije en un culto de jóvenes, y dije Dios me pidió esto, y yo le dije que sí. Y después pasó el tiempo, ese mismo año, Dios me conecta con mi esposo, después nos casamos. Fue todo muy rápido, además. Fue pasando como que Dios dijo, estaba esperando nomás que... Era esto y aquí ya vamos. Claro, y empezó a avanzar como todos los planes, como que empezamos en marcha, así. Sí. Y después ya me casé, pasó el tiempo, después llegó el tiempo cuando Dios nos dice que nos vayamos a Gualañé. Y en ese tiempo, recuerdo que yo ya estaba trabajando. Ya llevaba como 2 o 3 años trabajando. Y me acuerdo que mi esposo me dice en la noche, Dios nos necesita en Gualañé. Eran como las 2 de la mañana y yo, fue como una milésima de segundo, que yo fue como... así, mi trabajo, y como todas las cosas, había pasado un tiempo de la oración, po. Entonces yo dije, en una fracción de segundo dije, ya, sí, le dije yo, sí. No reclamé, no dije nada, no me salió, dije ya, sí. Y como que entendí en el momento, y no, de hecho nos abrazamos y igual me puse a llorar, porque es como, no porque dejaba algo, sino porque es como llegó el tiempo que Dios te fue hablando hace años atrás, y que Él quería pedirte esto, o llegó el tiempo que me lo pidió y que se iba a concretar. Entonces, y estaba esperando a ver si era verdad. Pues, si era verdad. Si era verdad o no. Y yo le dije, sí, acepta. No, sí, ya había aceptado. Sí, le dije, yo estoy de acuerdo, lo vamos a hacer. Y renuncié y no fue. Entonces, sí, Dios va preparando, por lo menos a mí me fue preparando el corazón, y creo que eso es muy importante, tener un Dios, que uno tenga una comunión con Él, porque Dios sí nos habla, sí nos dice, sí pone un sentir, y nos va transmitiendo algo a nuestra vida. Entonces, por eso que no me costó ese de dejar como, sino que Él fue, ya lo habíamos hablado en lo íntimo. Estaba conversado con el Señor, que iba a ser así. Sí. Y después, bueno, vinieron los hijos, ¿cierto? En Gualañé Dios me entregó a mi primera Gualañé, hija. Gracias, sí, por allá. Gualañé de multiplicación. Sí, en ese momento allá. Sí, no sé, ¿verdad? Mucha multiplicación. Sí, así que ahí recibí, me acuerdo, mi primera hija, y empezó esto de estos cambios también. Pues. Yo creo que, bueno, ya tengo 3 hijos. Y entendiendo primeros, creo que a veces a uno le cuesta
uno va renunciando como en distintas etapas. Y me acuerdo que en este tiempo, el tiempo de criar es un tiempo que igual requiere mucha entrega y de tener muchas cosas a veces, porque a veces uno dice, ya quiero hacer esto de nuevo, y a veces Dios sí nos dice que tenemos que esperar. Pero lo importante es lo que tú decías, porque al final estamos sirviendo. Sí. Estamos sirviendo. Entenderlo como un servicio. Estamos siempre. dándole, impartiendo vida sobre tu hijo. Y siempre nos han enseñado que el primer ministerio es la familia. Amén. Entonces, tiene propósito, tiene un gran propósito y es súper importante nuestra labor como madre. Amén. Entonces, en eso me tiene ahora Dios. Estoy igual haciendo otras cosas, estamos trabajando con los jóvenes, hago clase igual en el colegio, apoyo la guardería cuando no hay alguien, disponiendo el corazón para lo que el Señor quiera, pero creo que eso es súper importante cuando uno rinde su voluntad. Cuando un creyente quiere seguir a Dios, va a rendir su voluntad y Dios lo va a dirigir a sus planes, a lo que Él planeó para él. Amén. Bueno, entender el propósito. Qué importante es entender el propósito. Qué importante es ir entendiendo en el camino para qué fuimos llamadas. Amén. Para qué fuimos, todo lo que mencionamos antes, para qué fuimos escogidas, para el por qué no fuimos amadas, ir entendiendo cuál era el plan de Dios sobre nuestra vida en esto. Y bueno, hay mucho sentido en esto que mencionamos del propósito del Señor en nuestra vida. Bueno, mi hermana también ha tenido que ir dejando muchas cosas ahí en el camino por ir cumpliendo el propósito al que Dios la llamó. Y este primer ministerio también, que es la familia, ir tomando decisiones en el camino, decisiones que a veces duelen, decisiones que a veces cuestan, pero que son necesarias cuando uno entiende el plan de Dios sobre su vida. Amén. Así es, absolutamente. Y todo lo que decía mi hermana Pamela es muy cierto. Entonces, cuando yo ya venía de afuera casada y trabajando, y cuando me encuentro con esto de dejar de trabajar por una situación X y dedicarme a mi casa y quedarme estar sostenida por mi esposo. Sí. Entonces tampoco fue fácil, porque uno recibía su sueldo, uno contaba con su plata a fin de mes y quería alguna cosa u otra cosa. Y quizás muchas veces uno dice, no fue muchas cosas, por ejemplo, en el caso de mi hermana Pamela, que Dios la llevó a muchas cosas, y quizás yo estoy en mi casa y no es así como le ocurrió a ella, que no quiera decir que a uno también no le vaya a pasar. O le cueste no menos. Es el tiempo, es que exacto. O le cueste menos que al otro. Porque a veces vemos eso, que estamos en la casa y somos dueñas de casa y hacemos el almuerzo, lavamos la ropa, criamos los hijos, pero es una gran labor que Dios nos está entregando, porque es el primer ministerio, familias sanas, prósperas. Bueno, y es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere. Entonces, si no estamos en eso, metidas, que somos ahí las que estamos en la casa, eso no quita que Dios nos pueda llevar a otras cosas más adelante, porque quizás no es el tiempo. Amén. Porque no dice que no lo va a hacer. O quizás son cosas más grandes que Dios tiene preparado para las mujeres que estamos en casa. Entonces, que no quiere decir, y que no se malinterprete, porque estar en la casa es bueno, y de cierta manera vivir ahí del esposo también no es mala. No, pero es que son tratos para todos. Sí. Se viven procesos en eso también, Sí, lo puedo decir ahí también. Ellos se llevan la carga mayor, Sí. y uno está ahí, pero uno tiene que hacer otro trabajo. Entonces, que el Señor nos ayude cada día a ser mujeres que estemos ahí dispuestas a la voluntad del Señor, a que estemos buscando de Él en todo tiempo, y que nos añade sabiduría y que nos siga añadiendo más gracia para poder seguir en todo lo que estemos, las que estamos en la casa. Y nos dé gozo para enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Nos ayuda a hacer las cosas con el entendimiento, con la sabiduría que necesitamos, y que seamos, como dice el título de este espacio, virtuosas en la espera de su venida. Amén. Así es que vamos a agradecer a nuestras hermanas que nos han acompañado, a nuestra hermana Andrea, a nuestra hermana Pamela, quienes han estado junto a nosotros en este día, en este espacio, virtuosas en la espera de su venida. Que el Señor nos ayude a ser esas mujeres virtuosas y estar atentas, preparadas para cuando Él venga por cada una de nosotras. Esperamos que esto haya sido de bendición para todos quienes hayan podido verlo. Esperamos que este espacio haya podido llegar ahí a través de la pantalla, pero directo a sus corazones, para que juntas, como decíamos ahí en medio de este espacio, podamos ir creciendo
creciendo, podamos ir entendiendo que no estamos solas, que habemos otras viviendo estos procesos, que habemos otras que estamos enfrentándonos a distintas situaciones con un mismo llamado, con un mismo propósito, que es servir al Señor. Amén. Y que es estar preparadas, como dice el título, ser mujeres virtuosas en la espera de su venida. Amén. Esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Gracias, mis hermanas, y nos despedimos de que nos han acompañado en este día. Que Dios los bendiga.